Desde este espacio de Letra Mía le queremos mandar un saludo a todos aquellos que están siempre pendientes de nosotros, del equipo, ¿verdad? De Fabián, de Mayole y de mi persona. Es un placer para nosotros siempre compartir con todos aquellos creadores, ¿verdad? Escritores, cineastas, artistas plásticos, etcétera, el hecho de poder conocer su obra, conocer su vida, conocer sus proyectos. Gracias y pues esperamos que esta charla que vamos a tener con Rubén Pérez Palma desde México sea de mucho provecho para todos ustedes y pues queremos darle la bienvenida a Rubén. Gracias Rubén por aceptar esta invitación para estar en Letra Mía y platicar de tu obra, de tu vida, de tus proyectos y de todo lo que nos quieras contar, que es parte de todos esos elementos que vienen a abonar a todos aquellos que intentamos crear algo, ¿verdad? Así es que te doy la bienvenida, Rubén, gracias y pues un abrazo fraterno hasta México. Gracias, nuevamente agradezco a Letra Mía, a ustedes por todo el apoyo y espero que esta plática sea interesante para los que nos escuchan. Gracias, Rubén. Siempre nosotros tratamos un poco de explorar el origen de cada creador. Es decir, aquellos elementos que durante toda su vida, aquella sumatoria de elementos que durante toda su vida han ido abonando para que personas como tú, pues, nos hayan entregado obras, como por ejemplo el caso de hoy que es La seducción del laberinto. Preguntarte, Rubén, ¿cómo que te interesaste por la literatura? ¿De dónde nació el hecho de que tú te hayas, y lo voy a decir, que te hayas casado con la literatura? Bueno, mira, primero que nada, yo creo que fue de manera accidental por parte de mi padre, que en ese afán de que quería que yo leyera, vamos, que aprendiera a leer, me compraba pasquines, cuentos, Lorenzo y Pepita, que allá se conoció como Blondie, no sé, quizás Sobre el Cuervo, Sal y Pimienta, Archie, que aunque eran historias sencillas y personajes no estructurados, me hacían crear, imaginar escenarios que de pronto reproducía yo con mis juguetes. Cuando llego a la educación secundaria, de pronto me encuentro con libros maravillosos como por ejemplo El Diosero de Francisco Rojas y dos cuentos en especiales de él, que es el de Damián Bicicleta, que la que se llama La Tona, el cuento, y La parábola del joven tuerto. El primero habla sobre una mujer que está a punto de parir en un lugar remoto en la sierra, y resulta que el niño viene volteado, como dirían ellos, y la comadrona no puede apoyar al nacimiento del niño. El padre desesperado va y consigue a un doctor, y el doctor lo está apoyando, y el nacimiento se da para bien. Este padre, de pronto, de acuerdo a las costumbres locales, comienza a hacer un camino de cenizas alrededor de la casa. El doctor le pregunta, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, porque esa es la tona, que es como el nahual, como el espíritu protector del niño. Y le dice, es que tenemos la costumbre de que el niño va a llevar un nombre y un segundo nombre que va a representar precisamente a este espíritu protector. Y el padre queda tan agradecido de que el niño nace con bien, que le propone al doctor, quiero que usted sea mi compadre, que sea el padrino del niño. Y de pronto, al otro día le pregunta el doctor, bueno, ¿y cómo se va a llamar el niño? Se va a llamar Damián Bicicleta. ¿Por qué Damián Bicicleta? Porque las cenizas lo que pasó fue una bicicleta. Entonces esto era maravilloso, ¿no? Y la segunda, la parábola del joven tuerto, es un muchacho que nace con un solo ojo. El niño asume su situación como algo normal, pero llegando a la adolescencia siempre, ya sabes, los niños, los demás compañeros son crueles y comienzan a burlarse de él, y le empiezan a platicar, bueno,
se empiezan a burlar, uno, dos, tres, el tuerto es, ahí viene el tuerto, y el muchacho en la desesperación le pide a su mamá que lo apoye. La madre va, hace una peregrinación para ir a ver a un santo, y resulta que llega en el momento en que hay una fiesta dentro del pueblo, lanzan cohetes y una de las varillas de los cohetes le cae en el ojo bueno al niño, y este queda ciego, y este empieza, oye mamá, pero si yo era tuerto, yo era soy ciego. Dios ya nos hizo el milagro. ¿Por qué Dios nos hizo el milagro? Porque siempre a un ciego se le respeta más que a un tuerto. Interesante. Imagínate cuando tienes 13 años, se siente el impacto de estas palabras, el impacto de estos destinos manifiestos que te rompen toda la lógica que como infante tienes. Obviamente también una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, son los cuentos de Bruno Travel. Y bueno, la novela de Macario, precisamente porque esa sabiduría es la que de pronto te atrapa. ¿Cómo es posible que un indígena que tiene el afán de comerse un guajolote solo, para él solo, porque siempre ha pasado hambres, su esposa junta para comprarle el guajolote, se lo da y se va a la sierra para que nadie lo interrumpa, para que los hijos no le pidan un pedacito? Y de pronto se le aparecen los tres personajes, que es el diablo, Dios y la muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es maravilloso porque le dice, bueno, al final Macario comparte el guajolote con la muerte y le dice, oye, compadre, pero si vino el diablo y no le ofreciste. No, pues es que el diablo me quiere engañar. ¿Y a Dios? ¿Por qué le negaste el guajolote a Dios? Dios no necesita nada de mí, al contrario. Y bueno, yo te propuse que te daba la mitad del guajolote porque sabía que íbamos a comer a la par y por lo menos me ibas a dar tiempo de comerme esa primera mitad, ¿no? Entonces, esta sabiduría es la que te atrapa, Teo. Niños de 13, 14 años, que de pronto se encuentra con estas historias, hacen que uno repiense las cosas, que uno en su imaginación comience a crear este tipo de personajes, que empiece a pensar en sus propias historias, y luego, para bien, de pronto me dan paperas, tengo que estar en cama varios días, y logro sacar de la biblioteca de la secundaria un libro que es La profecía de David Seltzer. Entonces, imaginarte de pronto sentir la desesperación de que hay algo que está sucediendo, de que hay un niño que está protegido por el demonio y que es el anticristo, hace que me devore la novela de pronto en 3 patadas. Esto me hace pensar, caray, ¿cuánto se puede hacer con este tipo de historias, con las letras? ¿Cómo se pueden crear estos personajes y hacer que lleven un mensaje o que lleven esa sensación que yo mismo estoy sintiendo en este momento? Entonces, la verdad es que esta es siempre me he sentido retribuido por cada uno de los libros que me han tocado leer. Algunos me han llegado casi por accidente, no sé, y eso es lo que me atrapa. Eso es lo que me atrapa primero como lector. Y después, sí, me crea la necesidad de crear mis propias historias. A eso iba, Rubén, porque hay como 2 momentos que veo yo en tu vida, porque esas son las influencias que recibiste, ¿verdad? Porque como dices, por accidente llegaron a ti estos libros, estos cuentos. En ese andar, en ese caminar, ¿cómo es que nace en Rubén el deseo de escribir? Porque primero, yo, como te decía, veo 2 momentos, el momento de la influencia, pero también de ahí viene ese otro proceso, es el hecho de querer yo también contar mi historia, crear mis propios personajes. ¿Cómo te nace escribir? Porque ese paso es bien importante, no es tan fácil, no es tan sencillo para un creador. No, definitivo. Mira, yo creo que en ese sentido fui un poquito pretencioso. Quise escribir una primera novela
ya un poquito tarde, tal vez 16, 17 años. Y esta historia estaba influida por, no sé, por El Principito, por algunos otros libros que de pronto querían ir más hacia la imaginación, no tanto a crear personajes sólidos, sino a crear una especie de sueños. Afortunada o desgraciadamente, esta novela, entre tantos movimientos, cuando me cambié de casa, se perdieron, pero ahí estaba esa inquietud. De pronto también quería contar un poquito esas historias influenciadas por el realismo mágico, donde se podía hablar con los muertos, donde se podía penetrar en la sabiduría de las personas mayores, de mi abuela, de mi abuelo. Y, ese segundo intento se quedó parado por más de 20 años. O sea, tal vez escribí 60, 70 páginas, pero no tenían un camino todavía definido. Necesitaba madurar, necesitaba empezar a crear una estructura que para ese entonces, y siendo autodidacta en este sentido, pues la verdad es que me fue un poquito difícil, pero existía esta necesidad ya. Correcto. Dentro de esa necesidad, ¿verdad? Tú perfectamente la has llamado, esa necesidad de querer contar, esa necesidad de querer crear. Y tú sabes que dentro de nuestra vida siempre hay un entorno, siempre hay cosas que suceden o que nos suceden a nosotros o que le suceden a los vecinos o que suceden en el pueblo, porque todo el pueblo lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos temas y personajes que te gustan plasmar en tus historias, ya sea en la novela o en el cuento? Bueno, la verdad es que me gustan los personajes rebeldes que creen o que no quieren creer en el destino, que quieren creer en su libre albedrío y que por X o Y están atados y son guiados por la vida misma hacia esas consecuencias, hacia esa transformación. No lo pienso mucho, me gustan los personajes que se liberan del escritor, me gustan los personajes que se rebelan, que de pronto dicen, no, 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 estás equivocado, el camino es por acá y está sucediendo esto y tienes que pensar como yo lo estoy haciendo y no como tú crees que yo voy a actuar. Eso es algo que me encanta cuando el personaje se revela en tu propia historia. Qué interesante tu historia. Entonces, Rubén, yo estuve un poco hojeando tu libro que se llama La seducción del laberinto, que Sí. es una colección de cuentos, ¿verdad? Donde hay distintos temas, ¿verdad? Distintos temas y distintos personajes. Quisiera que nos contaras por qué el libro se llama La seducción del laberinto. Y te pregunto esto por una razón, Rubén. Yo estuve hojeando el libro y dije, generalmente los escritores escogen el nombre de un cuento para poner el nombre de su libro, pero en este caso no es. Solo hay uno que se llama Laberinto, creo que es. Laberinto, sí. Entonces, ¿por qué el libro se llama La seducción del laberinto? Es decir, Rubén intenta seducirnos a nosotros en su laberinto. No, más bien pienso que el laberinto como tal, como una estructura, eh, provoca que estos personajes se encierren en sus obsesiones. Estos personajes, al igual que Aristón, el del Minotauro, de pronto a lo mejor si tú lo ves desde la lejanía, dices, bueno, este es el monstruo, el villano que está en medio y que está para castigar o para devorar a todo el que entre en el laberinto. Y no, él mismo es un personaje. Me gusta mucho, precisamente recordando el cuento de Jorge Luis Borges, La casa de Aristón, perdón. Que de pronto él dice, bueno, esta es mi casa, y yo he salido del laberinto, he llegado hasta el mar, y sin embargo, es el mundo mismo, el laberinto, el mundo mismo es mi casa. Y de pronto me han contado de que va a venir un redentor que me va a salvar.
Y termina Borges este cuento maravillosamente cuando dice, cuando Teseo habla con Ariadne, le dice, el Minotauro no puso resistencia. Es decir, él mismo se deja liberar. Entonces, yo quiero creer que estos personajes dentro de sus obsesiones están igual que el Minotauro, viven dentro de sus obsesiones. Estamos hablando de que el laberinto no nada más es físico, a veces el laberinto es interno, son los pensamientos, son las dudas, son los miedos que nos mueven, o son las motivaciones que de pronto nos hacen un día salir y romper con la rutina para encontrarnos con el futuro. Y estos personajes, como tú lo has dicho, son disímbolos algunos incluso hasta pareciera que son inocentes, como el primer cuento de Charles no sabe nada de gatos, que de pronto dices, bueno, es un gato que está hablando sobre un escritor y que se siente ofendido por lo que escribe el escritor. Pero hay una historia de atrás, ¿no? La historia del amor que ve el gato del autor hacia su musa. Y bueno, no vamos a decir más para que el lector lo investigue, pero son estos tipos de laberintos que a veces vemos desde adentro o que vemos desde afuera, que como dirían, vemos los toros desde la barrera. O, por ejemplo, no sé, algunos otros personajes creados dentro de esta colección de 15 cuentos, como el novelista que trata de escribir una historia sobre Cristo y de pronto se encuentra con un versículo de Mateo que lo atrapa, que lo obsesiona, y en esa investigación se da cuenta de que no es el único que está obsesionado con la idea de haber encontrado a un hombre desnudo dentro de la última noche de Cristo en el Monte de los Olivos. Y de pronto encuentra un sinfín de escritores que están pensando en ello, que están tratando de darle una explicación, que incluso tratan de justificar algo que el escritor como escritor, valga, dice, bueno, pudo haber sido un simple error de limpieza del que escribió el Evangelio, un personaje que de pronto quiso poner ahí y se le olvidó borrar en la última versión del libro. Entonces también igual, ¿no? Este tipo de obsesiones creo que no solamente seducen a los personajes, sino pretendo que seduzcan también al lector, que de pronto encuentren que aunque no hay paredes, que no hay muros que nos estén tapando, que no hay puertas, estamos dentro de ese tipo de laberintos. Ya el mismo Borges decía que los libros en sí son el laberinto, ¿no? Interesante, porque eso me lleva a preguntarte, este tipo de historias que tú plasmas en los cuentos, ¿es el tipo con las que tú te sientes identificado? ¿Te gustan ese tipo de historias? A lo mejor un poquito, sí, porque digo, al final siempre va a aparecer algo del alter ego, ¿no? Pero hay algunas historias que de pronto te llegan casi por accidente, también vuelvo a repetir. Por ejemplo, el de la esperanza. El burócrata que pierde la esperanza, digo, ahí está la ironía, ¿no? Un burócrata que hace que la demás gente pierda la esperanza, de pronto él la pierde y se siente liberado. Este cuento, por ejemplo, este personaje nació con una frase que se me pegó en la cabeza por 3, 4 semanas y que nunca me atreví a bajar. Y decía simplemente, Luis perdió la esperanza. A lo mejor en ese momento sí yo me sentí un poquito desesperanzado, pero dices, ¿cómo es posible que una persona pierda la esperanza? Y empiezo a jugar con las ideas comunes, como la esperanza muere al último, mientras hay vida hay esperanza. Y me doy cuenta de que esto es lo que de pronto nos ata un poquito a esta situación de la que te decía, de ese destino que no queremos aceptar como tal. Estos personajes, como te decía, yo los dejo que corran, que sean libres. Entonces, creo que al final siempre el escritor juega un poquito a ser Dios. Y al ser Dios no eres nada misericordioso con ellos, al contrario, ¿no? Les pones las trampas, los engañas, los dejas que corran. Un poquito como el segundo gato, bueno, el tercer gato, el de Ojos que me habitan. Cuando habla el
personaje poseído por el gato, decía, ¿sabes qué onda? Pues yo veo que, por ejemplo, ve a las arañas y las atrapa y de pronto las avienta y luego las deja huir y nada más las observa y de pronto lanza el zarpazo y las vuelve a atrapar. Entonces, así creo que es un poquito esta idea de jugar a ser Dios, ¿no? Dejar que los personajes corran, moverlos un poquito, hacerlos sufrir, de pronto darles el arañazo y decirle, espérate, espérate, tú estás aquí para contarnos algo, hazlo. Hay un cuento, Rubén, que me llamó la atención, es La muerte del tiempo. Sí. La muerte del tiempo. ¿Realmente el tiempo se muere? Creo, mira, hablando de laberintos y precisamente recordando a Borges, el mayor arquitecto de laberintos literarios, decía que su personaje del cuento del jardín de los senderos que se bifurcan, se había retirado de la vida pública para crear dos cosas, un libro, una novela y un laberinto. Y este laberinto era precisamente fue tan grande que convergían en él todos los tiempos. Y eran lo que ahora llaman multiversos, los jóvenes que les gusta estas historias de Marvel y todo eso. Entonces, creo que es cierto, hay tiempos, nosotros como niños vemos el mundo de una manera, como adolescentes la vemos diferente, y cuando llegamos a esta edad de pronto nos damos cuenta de que todas las versiones son válidas, pero que ya estamos en otro tiempo, y estamos en un tiempo de añoranza. Este cuento, el especial de la muerte del tiempo, nació como un ejercicio para escribir un posible libro de colaboración, en el que íbamos a trabajar con personajes secundarios. Es decir, nos propusimos un grupo de amigos, poner cada uno un personaje secundario y dárselo al compañero de al lado. En aquella ocasión, una joven que nos visitaba dijo, bueno, pues a mí me gusta Alicia y yo quiero que sea el gato. Y de pronto me veo nuevamente releyendo Alicia en el País de las Maravillas, leyendo Alicia a través del espejo, y coqueteo con la idea de entender al autor, a Carroll, de buscar en su lenguaje, un poquito también, además alejarme un poquito también de la versión dulcificada de Disney, ¿no? Pero al final me doy cuenta que el País de las Maravillas, que los personajes son tan fuertes, que debe de respetársele hasta la forma de pensar y de leer, y de pronto cuando se acaba el tiempo, cuando se muere el tiempo, de pronto ellos pierden esa locura y empieza a haber coqueteos de cordura, empiezan a reflexionar algo que nunca han hecho, ¿no? De pronto ya no es la hora del té, del sombrerero, ya no hay las prisas que tiene la liebre de marzo. ¿Y qué sucede cuando sucede esto? Que todos empiezan a pensar con cierta lógica. Y el más ilógico de todos los ilógicos de esa colección, obviamente, es el gato nuevamente. Entonces, creo que sí, la única justificación, porque además es una especie de novela que pareciera un cuento infantil para niños. Empiezo a pensar, bueno, como una novela policíaca y hay que aclarar un asesinato o una muerte que nadie sabe qué sucede, ¿no? Incluso el personaje pregunta, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Un culpable o una solución? Y dentro de esos atisbos de locura que todavía quedan, pues un culpable. Y la reina de corazones dice, pues escoge y ahorita le cortamos la cabeza a quien tú digas, ¿no? Estas lecturas que llegaron en la adolescencia marcaban un tiempo determinado, una forma de ver el mundo un poco más inocente, y a lo mejor no encontraba yo esos temas oscuros que tomaba Lewis Carroll dentro de sus historias y que sin embargo pasaban desapercibidos para nosotros. Entonces me doy cuenta de que es cierto, que ha habido una muerte del tiempo, pero es una muerte natural, es la muerte de una etapa, de un proceso,
que a partir de X momento tú mismo te alejas del paraíso y de pronto dices, yo ya no puedo hacer esto, yo ya no puedo visitar a los amigos, yo ya no puedo perder más tiempo y tengo que buscarme la vida, buscar el ser. Es un planteamiento existencial también. Creo que siempre existe ese planteamiento. Vamos, por ejemplo, que yo creo que en cada una de las etapas que he dejado en lo personal, siempre ha habido, primero esa crisis en la que de pronto te dices, chin, ya llegaron los años, y la segunda es, chin, ya no puedo hacer esto, ya no puedo, a lo mejor jugar videojuegos, ya no puedo jugar canicas, ya no puedo hacer esto o aquello, y eso es una pérdida importante que uno a lo mejor no exterioriza, pero que queda como esas añoranzas que tarde o temprano regresan a ti, ¿no? La situación con los personajes de la muerte de tiempo es que al final, bueno, ellos tienen la esperanza de que siempre va a haber un niño que los requiera, siempre va a haber un niño que necesite de esas locuras para divertirse o para aprender o para dejar de aprender. De hecho, precisamente pensando en estos personajes de Luis Caro, pienso en esa escena precisamente en la que Alicia le pregunta al gato, bueno, oye, para salir de aquí, ¿qué camino debo tomar? Bueno, eso depende a dónde quieres llegar. Es que no importa a dónde quieras llegar, entonces tampoco importa el camino que tomes, siempre y cuando, le dice Alicia, llegue a algún lugar. Si caminas demasiado, siempre vas a llegar a un lugar. Entonces, creo que en el laberinto sucede esto. No importa a dónde camines, incluso aunque hagas trampas como decía Borges, que siempre habría que doblar a la izquierda en cada encrucijada que uno encontrara para llegar al centro. No importa qué camino tomes. Algún amigo mío decía que la lectura, que la escritura tiene muchas versiones. Tú tienes una intención, escribes una historia, pero siempre va a haber el número de interpretaciones de esta historia como lectores haya de la misma. Y a veces, de pronto, encuentras, o más bien los lectores encuentran cosas que tú no tenías ni idea de que las habías plasmado. Fíjate que mira, Rubén, cuando yo vi este cuento, La muerte del tiempo, también fue otra cosa que yo probablemente tú acabas de decir o me quitaste esas palabras. Por ejemplo, el Comala de Juan Rulfo, Sí. donde tú sabes, ese Comala donde están todos ellos, platican, y ahí no hay vida, ¿verdad? Ahí el tiempo se murió, el tiempo se detuvo, ¿verdad? Y entonces este cuento tuyo me llevó fíjate, me llevó a todos esos, a todos esos planteamientos existenciales que se dan, y como tú bien nos has explicado, que hay cosas que ya no las podemos hacer, eso de jugar canicas, ¿verdad? Nosotros decimos allá en mi país, elevar la piscucha, o el barrilete que decimos, Sí. ya no lo podemos hacer, o por ejemplo, ya no podemos salir bajo la lluvia, que nos caiga fuerte, porque ahora nos puede dar una pulmonía, qué sé yo, cosas que ya no podemos hacerles, pero que están ahí, que muchas veces no las podemos exteriorizar. Sin embargo, que fueron, por ahí aparece algo, ¿verdad? En las redes sociales que dice, es algo que éramos felices y no nos dábamos cuenta, Y no nos ¿verdad? dábamos cuenta, claro. No nos dábamos cuenta, y eso ya pasó, eso ya no volverá a ser, queda como un recuerdo, y por eso hablaba de la parte existencial, ¿verdad? Sí. Porque es algo maravilloso, porque también esos son elementos que muchas veces, no sé si te pasa a ti, Rubén, que son elementos que nos sirven para crear personajes, para crear historias, ¿verdad? Para contar cosas que probablemente uno, como dices tú, las ve desde un ángulo, pero otros las ven desde otro, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate que ahorita con de la muerte del tiempo me llevé hasta Jean-Paul Sartre, que es un escritor francés, un filósofo francés, y a Juan Sí, Rulfo, por supuesto, que quién no ha leído a claro. Juan Rulfo. Entonces, y otros, ¿verdad? Otros escritores. Sin embargo, te digo, es interesante, ¿verdad? Por ejemplo, también estaba viendo el otro cuento, La pérdida, ¿verdad? Que está incluido en esa selección de cuentos que tú tienes ahí. Entonces también dije yo, la muerte del tiempo y pérdida, es como que si uno hubiera perdido tiempo y ahora quiere recuperarlo, como sea, hacerlo
porque la vida se va acabando, ¿verdad? Cada segundo, cada minuto, cada día, no sé. Entonces hay cosas que uno quiere hacer, pero probablemente el tiempo se va agotando. No sé si por ahí también puede ir tu planteamiento. Sí, definitivamente creo que es parte. Y hablando también de Juan Rulfo, si tuviste la oportunidad de leer Chismoso me dicen, otro de los cuentos de esta colección, es un poquito precisamente recordar el Llano en Llamas y estos personajes Sí, típicos, correcto. folclóricos, que se burlan de sí mismos, que se burlan del lector y que además te lo cuentan con una sencillez, con una manera tan inocente que no queda más que quedar encandilado con ellos. Este chismoso que no tiene nombre y que te cuenta todo lo que sucede en el pueblo a través de la ventana y que además presume de tener una muy buena memoria para los detalles, pero no para, ni siquiera para el origen de por qué empezó a contar esto. Eh, es un poquito recordar precisamente a estos escritores, estas historias que te contaba al principio, ¿no? Juan Rulfo con su Llano en Llamas, El Diosero de Rojas, Bruno Traven con su canasta de cuentos mexicanos o con su Macario, La vida inútil de Tito Pérez, de José Rubén Romero, que estos personajes pareciera que no tienen malicia, pareciera que te están contando las cosas desde su propia inocencia y sin embargo existe esa burla, ese verte la cara, como decimos, ¿no? Y Fíjate, la verdad es que era una tentación que no podía dejar pasar y que sí, parece que no tiene nada que ver con los otros personajes, pero está ahí también en esa obsesión de saber qué es lo que sucede en el pueblo. para no cansarte, Rubén, ya para ir cerrando esta plática que realmente ha sido muy rica, muy interesante, ¿verdad? Preguntarte, ¿tienes planes o proyectos literarios a futuro? Sí, mira, te cuento rápido. Tengo dos novelas que están, tres novelas que están en espera de, de que alguien se anime, de que alguien sea valiente de decirme, vamos con ellas. Te voy a contar un poquito cómo nace una porque va con esta idea de que los personajes de pronto llegan. Sí, Esta excelente. novela que se llama La liviandad de los ahorcados trata sobre un buscavidas en el siglo XVII en España, que siendo un novicio en un monasterio, termina convertido en un feminicida y se vuelve loco y es castigado y es torturado y él empieza en las últimas noches antes de ser ahorcado, él cuenta la historia de cómo llegó ahí, desde que se escapó de casa, desde que lo corrieron del monasterio, se escapa de casa y comienza a pasar hambres por toda España. Esta historia nace con una frase, con un poema de François Villon, que dice, mañana a estas horas, mi cuello sabrá cuánto pesa mi culo. Esta frase es maravillosa, me encantó porque de pronto asumes el destino, digo, al final cuentan que Villon escapó y que nunca más se le volvió a ver, pero había una promesa ahí. Y de pronto digo, bueno, ¿qué pasa con un personaje que de pronto decide no ante Dios, ni ante el sacerdote, ni ante los hombres, confesarse ante las sombras y contar cómo fue que fue su transformación, su degeneración y todo a partir de esta frase. Tengo por ahí otro libro, otra novela, que esta sí es existencialista, esta sí nació después de haber releído El extranjera de Albert Camus, que, que se llama Gente que no habita y que es un hombre que un día se le ocurre hacer un hoyo en medio del patio. Ha enterrado a sus padres, él trabaja en una gasolinera y está a punto de... Y bueno, tiene una relación con una mujer a la que él confiesa es que yo no la amo. O sea, estamos porque necesitamos, porque no sabemos estar solos, pero cada quien está en su casa. Y un día se pone a hacer un hoyo. En medio del patio hay un pirul
Y de pronto, conforme va desenterrando a todos, va haciendo el hoyo, va desenterrando recuerdos, va desenterrando la historia de sus padres, de su hermano muerto, de la mascota que tenía cuando era niño, y va perdiendo a su mujer, va perdiendo todo, hace el hoyo hasta que la casa se derrumba. Esto sí tiene una serie de reflexiones sobre precisamente sobre la vida, sobre los recuerdos, las añoranzas y sobre todo aquello que voluntariamente enterramos para no lastimarnos, que tarde o temprano surge. Otra novela también que es sobre la peste, 1492, en el norte de Francia, en un pueblo que termina enfrentando a un inquisidor, un prior, un judío y a un varón. Y es una historia bastante compleja porque además, aunque esta sí es un poquito de acción, sí hace reflexión sobre la búsqueda de Dios desde 4 perspectivas diferentes, que es la del inquisidor, la del prior, la del judío mismo y la del varón que trata de hacer que eso se convierta en un nuevo camino a Santiago, que hagan ahí un monumento enorme y que de pronto se vuelva rica la tierra por los visitantes, por los peregrinos. Hay por ahí otro libro, otra serie de cuentos, otra colección de cuentos, que es La simpleza del porvenir. Y estos personajes son un poquito más oscuros, son personajes un poquito más, no sé si leíste el de Desde Adentro, que es esta mujer paralítica, que no puede ni hablar y que de pronto ve que su marido va y viene y ella añora el amor, añora el contacto físico, añora el cuerpo. Y de pronto su marido le cumple ese deseo sin saberlo, sin proponérselo. Este tipo de personajes son los que tiene esta colección de cuentos de La simpleza del porvenir. Porque también quería ver ese lado, no se puede decir oscuro, pero ese lado que todo mundo negamos en nosotros mismos, esos personajes que nos sirven para exteriorizar algunas ideas que de pronto cruzan por nuestra cabeza y dices, caray, qué tan perverso puedo ser. Sí, Bueno, Rubén, estas son las ideas y 2 novelas que se están escribiendo, que estoy escribiendo. Una que sí es un homenaje a Rulfo, todavía no tiene nombre, pero es una niña que habla con los muertos a través de los sueños, qué bien. y por medio de su abuela. Y otra que es un poquito una historia sobre un Cristo en la serranía, en una tierra de narcos. Pero bueno, estas todavía están en construcción, las estoy dejando descansar porque después de todo a veces los textos no hay que agobiarlos, hay que guardarlos un rato, olvidarlos y de pronto decir, mira lo que me encontré. Gracias, Rubén. Realmente, mira, yo me siento contento de conocerte, a Fabián igual. Eh, de verdad que es una delicia platicar contigo de tu obra, ¿verdad? Aquí pasaríamos 8 o 10 horas platicando. Yo espero que no sea ni la primera ni la última vez, porque sería interesante seguir conociendo, ¿verdad? Tu producción literaria, tus novelas, tus cuentos, ¿verdad? Tus opiniones, que son enriquecedores para conocer el punto de vista de todos los creadores. Yo realmente, desde Letra Mía, ¿verdad? Felicitarte, ¿verdad? Y decirte que no dejes de escribir, que siempre, ¿verdad? Y compartas con nosotros, ¿verdad? Siempre que tú así lo dispongas para contarnos acerca de tu obra. Y nosotros pues agradecidos, ¿verdad? Contigo de que compartas, ¿verdad? Tu visión de creador, tu producción literaria, ¿verdad? Y pues, y como te digo, la tecnología puede ser que nos ve a hacernos lejos, pero estamos tan cerca. Y creo que, como te decía, al leer, ¿verdad? Los cuentos de tu producción, eh, sentí, ¿verdad? Decía yo, a Rubén como que ya lo conozco, como que son historias tan parecidas a las que nos pasan a todos en la vida diaria, ¿verdad? Decía, a lo mejor somos vecinos, no lo sé. Entonces, pues yo realmente agradecerte, Rubén, por haber estado con nosotros aquí en esta charla en Letra Mía, ¿verdad? Y como te digo, espero que no sea la última vez.
Yo también lo espero. La verdad es que, insisto, te agradezco a Fabián, agradezco al Comité de Letramía por creer en este proyecto, por darme la oportunidad de que otros se adentren en lo que yo les propongo, y espero que encuentren estas historias no solamente agradables, sino que las hagan pensar, porque insisto, hay algunas historias que parecen inocentes, y de pronto resulta que tienen una historia doble. Se me olvidó hablarte sobre Martina, pero ya lo haremos más tarde, porque además Martina existió y gracias a las redes sociales lo encontré, pero no existe su historia. Yo la historia la imaginé a través de esto. Con esto, estos otros personajes como Jan de Merlot, el loco, que cuenta su historia y su prosapia, y quisiera uno de pronto estar en esa creencia de que estas locuras pueden ser reales. Y bueno, y el sueño, esta historia un poquito oscura, un poquito surrealista del laberinto mismo, que es compleja, que es revelador casi hasta el final, pero que yo creo que tiene todos los delirios que un hombre en un momento dado puede tener. Entonces, la verdad es que sí, quisiera yo que, espero que tengamos la oportunidad de platicar sobre estas historias, que podamos platicar sobre otras historias que están ahí cocinadas o cocinándose, y insisto, estoy agradecido con el apoyo y espero que esta colaboración se mantenga por años y que podamos, que pueda yo aprender de ustedes también su manera de hacer literatura, porque al final creo que el escritor debe a veces bajarse de su nube para seguir siendo el aprendiz, ese aprendiz del que te hablaba de 13, 14 años, que de pronto encuentra un libro maravilloso y te cambia el mundo. Muchas No, gracias. no, gracias a ti, Rubén, y pues aquí están las puertas abiertas, siempre que desees, ¿verdad? Contarnos acerca de tu novela, de tus cuentos, pues para eso estamos, ¿verdad? Para eso es este espacio de letra mía, donde todos los creadores cabemos aquí, ¿verdad? Y pues agradecidos contigo, porque como te digo, tus cuentos me llevaron desde Rulfo hasta García Márquez, hasta a Jean-Paul Sartre en Francia, es decir, ¿verdad? Y con ese denominador común, ¿verdad? Que somos latinoamericanos y que todas estas historias se parecen, ¿verdad? Solo probablemente con un nombre distinto, ¿verdad? Pero se parecen. Entonces, yo pues agradecido esta tarde, te mando un fuerte abrazo fraterno hasta México, hasta tu hogar, Igualmente, con tu familia, ¿verdad? Ahí, y pues me imagino que ellos deben de estar orgullosos, ¿verdad? De tu obra, ¿verdad? Todo eso, y eso pues a uno lo motiva a seguir escribiendo. Así es que gracias, ¿verdad? Un fuerte abrazo hasta México y pues eh, agradecidos contigo, Rubén. igualmente un enorme abrazo. Gracias. Y pues también agradecerle a todos los que nos ven en Letra Mía, pues gracias por siempre estar con nosotros y agradecidos, ¿verdad? Y siempre les mandamos un fuerte abrazo y que estén pendientes de Letra Mía. Así que aquí seguimos y seguiremos platicando con creadores, ¿verdad? Con escritores, pintores, cineastas, para que ustedes puedan conocer, como decimos nosotros, la otra cara, el otro lado, el otro lado de la pared, ¿verdad? Y pues agradecidos. Que tengan, ¿verdad? Un bonito día y muchas gracias. Feliz tarde.